Todos los caraqueños tenemos algún familiar en el Cementerio General del Sur o alguna vez hemos ido. Pero la pregunta es, ¿siempre ha habido un único o principal cementerio de la ciudad? Para responder esa pregunta, hoy tenemos a Jerónimo Maneiro, que no es un historiador local en este caso, pero hace algo muy interesante y es que él es guía turístico de la ciudad. Además es creador de contenido en su canal de YouTube y él, al igual que yo, es un apasionado de esta ciudad, le encanta esta ciudad, ama su historia y la historia de nuestro país y por eso vamos a hablar con él. Hoy vamos a hablar sobre los cementerios de la ciudad. Bienvenido, Jerónimo. Gracias, muchísimas Mara. Gracias. Lo logramos. Estamos aquí en el Después de un par de semanas que no podíamos coordinar. Gracias. Los tiempos. Bueno, Jerónimo, yo quiero empezar este podcast con esa pregunta. ¿El Cementerio General del Sur ha sido el único cementerio que ha tenido la ciudad de Caracas? No, Okay. no es el único, pero sí es el que goza de más fama. Y quizás el más histórico, por toda su historia, todo lo que llevó a que fuese erigido, construido, que surgiera su existencia. Ok, y si ese no fue el único cementerio, si no ha sido el único o el principal cementerio que ha tenido la ciudad, entonces podríamos decir que, o más bien, ¿cuáles y dónde, qué otros cementerios ha tenido la ciudad? Hubo muchos cementerios, así como Caracas estuvo llena de muchos puentes, porque solemos creer, siempre decimos el Valle de Caracas, pero ni tan valle. Había muchísimos barrancos, muchísimos, y teníamos muchísimos puentes. Bueno, sucedía lo mismo también con los cementerios. ¿Por qué? Porque la población va en aumento. Nos vamos quedando cortos con los espacios para las inhumaciones. En el año 1698 hay unas constituciones sinodales del Obispado de Caracas que establecen entonces que las personas que fallecieran estuviesen enterrados en las adyacencias de las iglesias. Caracas es fundada en el año 1567 y bueno, a medida que va creciendo la población, también van apareciendo templos o iglesias, pero después nos vamos quedando cortos. Claro. Y no solamente cortos, sino que también el surgimiento del Cementerio General del Sur viene por medidas que están vinculadas con la salubridad, con la higiene. Pero eso vamos a llegar poco a poco. Antes, el Cementerio General del Sur, que es inaugurado por Antonio Guzmán Blanco el 5 de julio de 1876 y abre las puertas 5 días después, el 10 de julio, 1876. ¿Cuántos? 149 años. 149. Casi 150. Sí. Llama la atención, inclusive, si tú estás en las grandes ligas, hay 2 equipos de béisbol en la actualidad que son de ese año, 1876, los Cachorros de Chicago y los Bravos de Atlanta, año en que se funda la Liga Nacional, que todavía existe, Liga Nacional y Liga Americana. Bueno, antes del surgimiento del Cementerio General del Sur, hubo unos cementerios. No los conozco todos, sí he leído muchos, hay unos que no me quedan en la mente, porque he salido a patear calle, soy caraqueño y caraquista. Además. Camino, no me quedo en los libros, Mara, Claro. no me quedo en los libros, sino que leo y digo, bueno, ¿dónde estará esto? Claro. Vamos a salir a caminar. Claro, y es lógico porque la ciudad al final se transforma, está constantemente cambiando. O sea, hoy hay, no sé, está una casa o está un edificio y ya en 3 meses lo tumban y cambian. Y la ciudad ha cambiado mucho. Sí. Sobre todo a partir de Guzmán Blanco o durante Guzmán Blanco tuvo como ese gran cambio. Sí. Pero claro, es lógico, es necesario salir, poder ubicar. A mí eso me llama mucho la atención porque yo también me pasa lo mismo. Yo leo aquí en los libros y digo, ajá, pero ¿cómo que exactamente dónde estaba? Veo los mapas de esa época, voy para allá. Ah, entonces era esta esquina o aquí había una esquina que ya no existe esa esquina. Era aquí o era por allá. Me pasa mucho con el tranvía, sobre todo, que es como uno de mis temas obsesivos. Y siempre digo, bueno, pero ¿dónde estaba la estación? Pero pasaba por aquí, ¿cómo era el riel? Toda la cosa. Lo mismo sucede, bueno, con muchas obras. Por ejemplo, buscando puentes, se suele decir mucho, ustedes van a ver seguramente en muchos videos en redes sociales,
que nombran el puente más antiguo de Caracas, el Carlos III, que está en Las Pastoras. No, no es el más antiguo. Lo que pasa es que es el más antiguo que se pueda ver. Visible. Visible. Si vas a unas escaleras y observas entonces el arco o la bóveda. Pero, por ejemplo, está el puente de Romualda. Claro. Está del año 1736. Existe, pero está debajo de los edificios. También está el puente de Ponceres. Ese Romualda estaba, o está, mejor dicho, cerca de la avenida... Sí, paralelo... cerca del puente, ¿no? Sí, correcto, paralelo al puente de la avenida Fuerzas Armadas, muy cerca de donde están los libreros. Justamente en esa esquina, que creo que hay ahí como un local comercial donde venden comida, una lunchería, algo así, justamente ahí está. Yeah. Se encuentra allí. Pero hay uno que es también el de muy cerca, a 2 cuadras, el de Ponceres, que data del año 1706. Aunque claro, ese cae y es reconstruido. Pero también estoy buscando uno que del año también 1736, que no sé si existe, el puente de San Pablo, muy cerca de la Plaza Miranda, pero está sobre el Caroata, los anteriores están sobre el Catuche. Entonces es cuestión. Pero lo mismo sucede con toda esta edificación. Ahora, ¿qué sucede con los cementerios? Por ejemplo, el de los Hijos de Dios, que estaba en La Pastora. Muy cerca hay unos edificios pequeños llamados justamente Hijos de Dios, o hay unos bloques grandes, muchísimos apartamentos llamados Diego de Lozada. Sí. Allí se encontraba ese cementerio que gozaba de muchísima fama, pero Antonio Guzmán Blanco los clausura. Los clausura porque había mucho desorden. Y también hay personas que a sus seres queridos, entonces, en sus hogares, olvidé el término, cuando los colocas allí para que te despidas de ellos. Los velan. Los velaban allí. Y en el cementerio. En sus hogares. En sus casas, sí, que esa era una costumbre. Era una costumbre, correcto. Y ahí también estaba el doctor Canoche, que es muy nombrado por una estructura que él tenía o donde vivía en el Ávila. Él también realizaba embalsamientos. Y Antonio Guzmán Blanco dijo, bueno, no. Vamos a acabar con esto. Acaba este bochito. Correcto. Entonces, Antonio Guzmán Blanco, antes de ser presidente, fue presidente de Venezuela en 3 oportunidades, entre 1870 y 1888. Él fue ministro plenipotenciario por Venezuela y estuvo en 3 países, Inglaterra, España y Francia. Y en Francia se enamora de París. Y allí él observa el cementerio Père Lachaise y él se da cuenta que está en las periferias de París. Esto es un cementerio cuya concepción viene por una idea de Napoleón Bonaparte. Okay. Y también viene por esto de la salubridad y la higiene. ¿Cómo es esto de la salubridad y la higiene? Bueno, por ejemplo, el cementerio de los Hijos de Dios tiene una buena ubicación, pero había otros cementerios, el cementerio de los Canónigos, justamente en la parroquia Altagracia, que da la toponimia al lugar, a la nomenclatura de la esquina. O, por ejemplo, donde está el Quinta Crespo. Sí. En el vértice noreste y sureste, justamente en el vértice noreste, ahí estaba el cementerio de los alemanes, a partir de 1853 hasta 1941. Y enfrente, al sur, estaba el de los británicos, que entra en funcionamiento en 1832 hasta 1895, 1896. Pero ¿qué pasaba con el resto de los cementerios, Mara? Que cuando se desbordaban las quebradas, entonces las aguas podían a través de los cuerpos que ya estaban en descomposición o ya estaban descompuestos, muchas personas podían beber de esas aguas. Claro. Entonces vienen las enfermedades. Y las pestes. Las pestes. Que en aquellos momentos el tema de la salubridad, bueno, desde la época de la colonia, era un problema. O sea, porque constantemente habían epidemias de cólera. Correcto. O sea, un montón de enfermedades que además se propagaban de forma muy rápida por las aguas principalmente. Sí. O también por la descomposición por los gases. Entonces, todo esto era un problema. Inclusive los cuerpos podían quedar entonces al descubierto. Sí, imagínate tú. Antonio Guzmán Blanco entonces dice, oye, vamos a copiar esta idea y vamos a tener entonces nuestro propio cementerio, que es el Cementerio General del Sur, que era extramuro, no formaba parte de Caracas. Sí, en esa época ya estaba bien lejos de Caracas. Y para llegar al Cementerio General del Sur era impopular. Inclusive, cuando en su primer periodo Antonio Guzmán Blanco, en 1877, culmina el septenio, él se retira y le sucede Francisco Linares Alcántara. Sí. Y Francisco Linares Alcántara clausura el Cementerio General del Sur. Pero cuando viene Guzmán Blanco,
clausura en definitiva el resto de los cementerios y queda en funcionamiento el Cementerio General del Sur. Claro. Pero ¿por qué lo clausura? ¿Por qué era tan complicado llegarle? Ahorita, claro, por ejemplo, tenemos el Portachuelo, que es la vía que une las Fuerzas Armadas con la avenida Nueva Granada. Pero eso no existía. No existía. ¿Cómo podrías describir cómo era un poco ese recorrido que se hacía? ¿Cómo no? Sí, para poder llegar. Claro. Y hay que decirle a la gente que tiene que imaginar que no existe la avenida Nueva Granada. Sí, imaginen que no existe la avenida Nueva Granada ni la avenida Fuerzas Armadas. Todo eso era, como se dice popularmente o coloquialmente, Monte y Culebra. Ok, las personas por lo general vivían en la parroquia Altagracia o en el centro de Caracas. Si ibas a inhumar a alguien en el Cementerio General del Sur, entonces tenías que venir desde el centro hacia el sur. Tenías que bajar. Justamente un año antes inauguran el puente Hierro, el 5 de julio de 1875. Bueno, llegas aproximadamente donde está el río Guaire y de ahí tomas hacia el este. Imagínense que van por la autopista yendo del centro hacia el este, por la vía cercana del río Guaire. Cuando llegas a la Universidad Central de Venezuela, a La Cachucha, donde está el mural de Carlos Zapata, justamente allí era donde se encontraba la hacienda Ibarra. De allí doblabas a la derecha. ¿Tenías que atravesar la hacienda o bordearla? Sí, bordearla. Tenías que bordearla y en un momento tenías que atravesar la hacienda. Y llegabas a lo que es en la actualidad la avenida, el principio o el final de la avenida Victoria. Tomabas esa ruta para llegar al cementerio. Y todo eso se hacía en carreta, ¿no? Sí. En carreta hasta que se pone la ruta del tranvía, pero igual si tú iba un cortejo fúnebre, tú tenías que irte en tu carreta, tu caballo y caminando. Sí, y el cortejo fúnebre o las carretas, ¿quiénes lo podían pagar? Claro, la gente que tenía poder económico. Habían fondos para ayudar a aquellas personas que no podían pagarlo. Pero claro, todo esto cambia y Antonio Guzmán Blanco se percata de esto, de lo impopular. Inclusive Jenny de Talenay escribe un libro. Ella es hija de quien era el ministro plenipotenciario de Francia en Venezuela y comenta que el Cementerio General del Sur era bonito y lo difícil que era atravesar en la montaña por donde está Puente Hierro un trayecto, pero pasabas por, como se decía en aquella época, por bestias, por caballos. Claro, con tracción de bestias, sangre, tracción de sangre. Pero era incómodo, no podías atravesar por allí con un ataúd. Claro. Y ahora, antes de que sigamos con el Cementerio General del Sur, porque a mí me gustaría que la gente pudiera tener un poco de contexto, porque entonces estamos hablando que había pequeños cementerios en la ciudad. Sí. Pero, ¿a qué respondían estos pequeños cementerios? O sea, porque eran todos de la Iglesia Católica. ¿Por qué había un cementerio de ingleses? ¿Por qué había un cementerio de alemanes? ¿Por qué hubo un cementerio de judíos en la ciudad? O sea, ¿por qué teníamos estos pequeños cementerios? Porque yo sé que, por ejemplo, en el caso de los hijos de Dios, era accesible para la gente pobre. O sea, ahí era efectivamente donde la gente pobre podía enterrar a sus familiares, a sus seres queridos. Uh-huh. Pero, ¿por qué había estos pequeños cementerios y qué pasaba también con los cementerios de las iglesias? Y ni siquiera gente tan pobre, porque, por ejemplo, ahí en el cementerio de los hijos de Dios estuvo enterrada la esposa del Marqués del Toro. Es cierto. Y artistas también. Sí, cómo no. Artistas plásticos. Pero sí, ¿qué sucede? La Iglesia Católica tuvo un importante dominio, ¿verdad? En los territorios ultramarinos, para no decir provincias, porque hay personas que dicen, no éramos provincia. Bueno, vamos a decir territorios ultramarinos, ¿no? Nosotros, la Capitanía General de Venezuela, y posteriormente, a partir de 1811, la Venezuela como república, también tenemos un dominio de la iglesia. Pero Antonio Guzmán Blanco entra en conflicto con la iglesia. Se enguerrilla y termina de expulsar a las órdenes religiosas en 3 periodos, siendo 1874 el año definitivo donde los expulsa. Él logra una secularización del país y entonces, ¿por qué habían cementerios? ¿Eran administrados por la Iglesia Católica? Sí. Entonces, la Iglesia Católica, todavía en la actualidad, no sé si ustedes conocen a Testigos de Jehová, cristianos, aunque los que Testigos de Jehová son cristianos, que son los evangélicos, los católicos, aunque digan que no, uno se da cuenta, tienen ahí su guerrillita, claro. No se toleran. Sí, hay una disputa final por la feligresía, por los creyentes. Correcto. Entonces, eso sucedía, pero con mucho más ahínco
y con mucha más recalcitrancia, bueno, en periodos anteriores. Entonces, si aquí había algún judío y algún protestante, no querían ser enterrados en camposantos católicos. Y se las ponían muy difícil para ser enterrados allí. Claro. Si tú morías en la casa y eras protestante, estabas de visita en una casa de un amigo tuyo católico, morías en esa casa, era un papeleo tedioso. ¿En serio? Sí, posiblemente eras inhumado en esa casa y te cobraban... Un montón de impuestos. Sí. Cobraba la iglesia. La iglesia. Ah, vaya. Correcto, por ser protestante. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué es esto de ser protestante y ser católico? El católico es el cristiano que tiene al Papa como el jefe de la iglesia. El protestante no. El protestante no tiene el Papa como el jefe de la iglesia, pero son cristianos. Exacto. Ahora siguen bien, los preceptos de Cristo, pues. correcto, de Cristo. No obstante, viene una ruptura de la iglesia en el año 1517 porque Martín Lutero se da cuenta que estaban cobrando por indulgencias. En aquella época, entonces, el Renacimiento, los papas habían invertido en obras, en estructuras, en pinturas, y bueno, estaban endeudados. Entonces Claro, dijeron, bueno, había que ¿cómo recuperamos pagarlo. aquí un dinerito? Bueno, vamos a cobrar indulgencias. Y Martín Lutero le pareció que eso no era ético, Claro. se molesta y surge el protestantismo. Él es protestante. Y Claro. esto va, no digamos que empeorando, pero va obteniendo entonces muchos seguidores. E inclusive hay más recalcitrancia, habían más protestantes que eran con más efervescencia que el propio Lutero. Imagínate. Entonces, Que tenía como una postura hasta más radical. más radical, exactamente. Entonces, bueno, esta postura la van tomando muchas personas en Europa y comienza entonces este conflicto. Claro, y yo me imagino también que de alguna manera debe haber respondido no solo a esto, que es un tema administrativo, o sea, que hay que ser bien claro. Aquí hay un problema administrativo con respecto a la iglesia, además de un tema religioso, porque al final, y además en estos términos, por lo menos religiosos, me imagino que también habían hay procedimientos funerarios distintos. O sea, por ejemplo, en el caso de los judíos, ellos tienen sus propios rituales diferentes a los católicos para inhumar a sus fallecidos. O sea, no conozco a profundidad, pero por ejemplo, sé una cosa que, por ejemplo, en el caso de los cementerios, una de las cosas que suelen acostumbrar es que si no están en su tierra santa, o sea, en Jerusalén, ellos entierran a sus muertos con los pies que apunten hacia Israel, hacia la dirección donde está Israel. O hacia el este, O donde hacia sale el el este, sol. donde sale el sol. Entonces, claro, me imagino que también hay unos ritos, unas formas funerarias que entraban en choque con el catolicismo, evidentemente. Sí, e inclusive, antes del Cementerio General del Sur, en 1876, hay un cementerio que es más antiguo, el cementerio de Coro, el cementerio de los judíos de Coro. Es así. Joseph Curiel. Que ellos pasaron para tener un cementerio en Venezuela, a los judíos les costó muchísimo. Sí, Joseph Curiel se puso a las órdenes de Simón Bolívar durante la Guerra de Independencia, lo conoció en 1819. De manera despectiva, los judíos eran conocidos como marranos. Se la ponen difícil. ¿Y por qué? Porque los cristianos culpan a los judíos que fueron quienes mataron a Cristo. Bueno, pero no lo mataron los judíos. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema porque eso es otro tema. Pero por eso es que le tienen cierto rechazo que ha disminuido. No obstante, obviamente en la actualidad hay una situación allí en el Oriente Medio entre Israel, Palestina, etc. Pero no se las ponían fácil a ellos. No obstante, Joseph Curiel se establece en Coro y en su propia propiedad o en su propio, en sus terrenos. En sus terrenos, sí. Él establece un cementerio. Sí, logra el permiso también, que eso era como todo el tema también de que le dieran el permiso para poder hacerlo. Su hija, jovencita, 13 años si no me equivoco, fallece y la entierra allí. Joseph Curiel, inclusive, de acuerdo a un libro que tengo, que compré, es tatarabuelo de José Curiel, quien falleció hace un par de años, que fue ministro de Obras Públicas en el primer gobierno de Caldera, gobernador del estado Falcón, uno de los últimos presidentes de Copey. Justamente el primer libro que yo diseñé, soy diseñador gráfico, el primer libro en mi vida que diseñé fue un libro para él. Hubiese sabido en ese momento de dónde venía y claro, hubiese sido otra cuestión. Pero es ese. No obstante, ¿cuál es el primer cementerio en Caracas?
tiene que ser el que está ahorita donde funciona el Museo Sacro. Claro, que es donde estuvo la primera iglesia. Exactamente. Bueno, esa no fue formalmente la primera iglesia, que es lo que conocemos hoy como la Catedral de Caracas, pero lo lógico es que al menos ese sea el más antiguo, que es donde ahora está el Museo Sacro. Inclusive ellos, si entras, no sé si es página web o redes sociales, ellos allí tienen en la descripción que son el cementerio más antiguo. Volviendo con los judíos, con los protestantes, bueno, ¿qué sucede? Los protestantes estaban molestos. Y aquí hay una persona muy interesante, interesantísimo, Sir Robert Kerr Porter, británico, irlandés. Estuvo establecido aquí en Venezuela entre 1826 y 1841. Y su libro, sus memorias, su diario maravilloso, lo publica en el año 97 en Presas Polar. Yo se los recomiendo a los caraqueños que quieren conocerse como nación. Van a sorprenderse. Sí, sobre la Caracas de la Venezuela de esa época. Correcto. Él la describe. Él se hace amigo de Páez, él se hace amigo de Vargas, él se hace amigo de Sublet, él se hace amigo de Simón Bolívar. Y Páez, cuando es presidente de Venezuela entre 1830 y 1835, obtiene el favor de él para establecer un cementerio. Porque no querían seguir pasando estas molestias, con esa discriminación que hubo, y consigue un lote, y es justamente donde les comenté anteriormente, en la esquina Quinta Crespo, en el vértice sureste. Allí estuvo el cementerio de los británicos, pero no solamente allí estaban británicos, allí hubo judíos y allí hubo alemanes, hasta que los alemanes también tuvieron su propio cementerio, justamente cruzando al norte. Un par de metros al norte estaban ellos allí. Claro, y además de estos cementerios, ya que ya has mencionado el cementerio de los judíos, el cementerio de los alemanes, el de los británicos, el de los hijos de Dios, entonces también las iglesias tenían sus propios cementerios que estaban al lado. Sí, al lado o atrás. O atrás. Sí, muy cerca. Y los conventos también tenían sus propios cementerios. Correcto, ¿no? O sea que donde hubo un convento, o donde hubo una iglesia, o donde están las iglesias, ahí habían cementerios. Correcto. Tengo una visita a la iglesia de San Francisco, porque ese fue el convento de San Francisco, y allí vi unas imágenes que hubo, lo recuperaron y podemos ver algunas criptas. Sí, ahí están las guías, y ellos te hacen la guía. La guía, te hacen una guía, eso. Para quien le guste y le interese, o sea, es interesante. Sí. Y de hecho también en el Teatro Municipal todavía se conservan algunas criptas, que ahí estuvo la iglesia de San Pablo. Exactamente. Y creo que ahí se conservan. Y donde está el Teatro Nacional, en plena avenida Lecuna, allí hubo también un cementerio. Porque ahí estuvo el San Felipe Neri. Sí. La iglesia de San Felipe Neri. Y allí estuvo, claro. Por eso, perdón, sigue. Después allí es donde está casualmente, donde estuvo la primera Plaza Washington entre 1883 y 1921. Sí. Pero entonces allí hubo, donde está justamente el Teatro Nacional, hay un cementerio. En muchos lugares más, no recuerdo ahorita muchos, ¿no? No, hay muchos pequeños cementerios, y además, bueno, ahí es justamente porque a ningún caraqueño debería extrañarle escuchar, y yo lo he escuchado bastante a lo largo de mi vida. No, es que ahí pasan cosas, en ese edificio o en esa casa pasan muchas cosas, porque es que ahí antes había un cementerio indígena, no necesariamente tenía que ser un cementerio indígena, pero claro, hubieron muchos pequeños cementerios. No recuerdo ahorita, pero leí que donde estaba el cementerio de los alemanes, entre 1853 y 1941, aparentemente no exhumaron a quienes estaban allí, sino que construyeron. Sí, construyeron y ya. Yo lo dudo, pero tengo un libro de los cementerios en Venezuela, el autor es un alemán, olvidé ahorita su nombre, y allí fue donde lo leí, que él no consiguió ninguna documentación que respalde de si los la movilizaron, exhumación. ¿a dónde? Sí, por eso es que hay mucha gente que dice que ahí hay un ambiente pesado. E inclusive allí hubo un laboratorio y muchas personas, porque subí un video al respecto en mi canal de YouTube, muchas personas dicen que sí, que se escuchan sonidos, cadenas, etcétera. No lo sé, pero bueno.
Bueno, parte de la oralitura caraqueña, correcto, de las leyendas correcto. de la ciudad, que eso creo que sería otro episodio. ¿Tú has hecho videos sobre leyendas y cosas de la ciudad? No es mi fuerte, pero no lo voy a descartar. Lo que tengo pendiente es visitar, que me queda cerca, el cementerio de Antímano, que aparentemente hay una persona que está enterrada de pie, que creo que era un indígena. Sí. No te creo. Sí. Ese cementerio también lo administra el municipio Libertador. Y se conserva ese cementerio ahí. Al igual Sí. que en Petare, el Ajá, Mauri. sí. ¿Y al de Petare has ido? No he Mauri? ido el de Petare. Tampoco he ido el de Antímano, aunque tengo un vecino, el pana Pancho, vive en el edificio al lado, Francisco Blanco Rodríguez, que me llamó la atención, ya que los terrenos de Antímano eran muy extensos, eran de su bisabuelo. E inclusive hay un barrio en Antímano llamado Germán Rodríguez, y ese es el bisabuelo de mi vecino Pancho, que está enterrado en ese cementerio. Imagínate. Él fue el que me comentó todo esto, entonces también tengo una investigación pendiente, porque del Guaire hacia el norte, durante mucho tiempo, perteneció entonces a su tatarabuelo y a su bisabuelo, muchos terrenos de Antímano, y hacia el sur perteneció a la familia Folmer, algunos terrenos cuando era entonces la hacienda Montalbán, y ellos donan los terrenos y construyen posteriormente la Universidad Católica Claro. Andrés Bello en los 60. Ya, qué interesante. Claro, mira, yo sabía del cementerio de Petare y sé que queda una parte, pero no sabía que en Antímano Sí, había... sí. Claro, porque, por ejemplo, Antímano, Petare, Macarao eran... Parroquias foráneas. Sí, pueblos Sí. foráneos. Y claro, Correcto. tenían sus propios cementerios, Correcto. lógicamente. Sí. Pero que se conserven, no sabía. Qué Sí, interesante. Mira, sí. yo quiero aquí hacer como un recuento de los cementerios y recomendar esta lectura que se llama Los cementerios de Caracas desde 1567 hasta 1906. Y es de Manuel Landaeta Rosales. Él, como en esta fracción de tiempo, él hace como una descripción breve de los distintos cementerios que habían en la ciudad. Él ahí habla un poco de los cementerios indígenas, que obviamente no hay mayor registro de ellos. Sí. Habla de del cementerio de los conquistadores y pobladores de Caracas. Dice que tampoco hay como mayor historia, pero que bueno, en ese periodo que duró el inicio como de la conquista de la ciudad, tuvieron obviamente su propio cementerio. O sea, si la iglesia se movió de puntos hasta donde es hoy la catedral, pues evidentemente también el cementerio. Habla de los cementerios anexos a los templos, que en este caso eran San Mauricio, San Pablo, Catedral, Altagracia, Santa Rosalía y Candelaria. También habla de los cementerios de conventos y frailes, que lo comentamos ya, los cementerios de los conventos de monjas, los cementerios de los lazaretos. De los lazaretos, que en Caracas creo que hubieron 2 o 3 lazaretos. No sé exactamente cuándo hubo, sí, pero... En la ciudad sé que uno estuvo en la esquina de San Lázaro, creo que se llama esa esquina, esa esquina está entre la avenida Bolívar y la avenida Universidad. Ok. Donde está el mercado de la Hollada, más o menos por ahí está. Ok. Bueno, ahí estaba ese lazareto, y que de hecho eso, después que fue un lazareto, quedó como la casa, y estuvo Humboldt, pasó ahí unos días cuando estuvo aquí en Caracas. En Caracas, 1799, Bueno, 1800. Sí, entonces claro, el cementerio de los lazaretos evidentemente los enterraban por condiciones de salubridad, me imagino los enterraban ahí en sus propios cementerios. Él habla del cementerio del Empedrado, el cementerio del Este, que no es el cementerio del Este que nosotros conocemos, es otro. 1970, ese es nuevo. Sí, claro. El cementerio de los hermanos de la cofradía de San Pedro o de los canónicos, que tú lo comentaste. Sí. Cementerio de los ingleses, de los virulentos. Cementerio de los alemanes, de los coléricos. O sea, me imagino que estos también serían tipo fosas comunes donde resolvían, porque las pestes en la ciudad fueron, al igual que los terremotos, arrasaron El en Cementerio algunos General del momentos. Sur, cuando decreta su construcción en 1875, Antonio Guzmán Blanco tuvo sus detractores, pero entre aquellos médicos que lo apoyaron estuvo José Manuel de los Ríos, JM de los Ríos, que dio sus argumentos indicando que sí, que era
necesario por la cuestión Sí. de la salubridad. No necesitaba aprobación de nadie. Guzmán Blanco No, fue un evidentemente, autócrata y hizo lo que quiso lo hacer. que quiso, pero no es Sí, que pero- no hubo poco respaldo científico, digamos. Sí, sí, sí. No sí. hubo pocas razones científicas. Mira, habla del cementerio de Catia y menciona también el Panteón Nacional como parte... Porque es un cementerio. Que es muy loco porque uno nunca piensa como el Panteón Nacional como un cementerio. Es un panteón, Y es un panteón. cementerio. no es nada distinto. Sí. Bueno, él menciona esto evidentemente porque el periodo va ahí hasta 1906. Él menciona todos estos cementerios y de verdad yo recomiendo, porque es una cosa bien interesante. Siempre hablamos como, no sé si decirle la historia viva, pero más bien siempre hablamos o buscamos, revisamos la historia de los vivos. Pero también es muy interesante los rituales y las formas, porque ahora, y ahorita lo vamos a hablar, por ejemplo, en el caso del Cementerio General del Sur, las prácticas, los rituales mortuorios van cambiando con el tiempo, yo creo, Sí. con las generaciones. Sí. Van cambiando las formas y en ese sentido, hay algo bien interesante de Aquiles Nazoa, que también quería como traer esto aquí, y sé que tú también lo has leído, que él tiene como un artículo en su libro Caracas Física y Espiritual, donde habla, el artículo se llama Cementerios de Caracas y algunas costumbres funerarias. Y hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, era, evidentemente la gente de dinero hacía algo que me pareció curioso y es que notificaban a la gente, así como a ti te invitaban a una fiesta y te mandaban una invitación, cuando alguien moría también mandaban no era una invitación, pero era como era una manera de informarle a los allegados, Sí. a los amigos, que esa persona había muerto. Y eso, bueno, mira, se me paran los pelos y todo porque me parece, claro, tú ahora, porque uno tiene la perspectiva de, te llaman y te dicen, mira, fulano falleció, pero que en aquel momento no había teléfono ni nada, te llega una carta. Te llega algo que además, bueno, por supuesto, con unas formas, me imagino, estéticas y tal, pero, o sea, y había otra cosa que también me llama mucho la atención, que cuando eran niños, quien entregaba, porque además quien entregaba tenía como una formalidad, una forma de vestir y tú los identificabas en la calle, ¿no? Cuando eran niños quienes fallecían, la persona que iba a entregar como esta nota de información se ponía guantes blancos para dar la mala noticia, pues. Y los monumentos también tenían figuras infantiles Sí. cuando eran niños. Por lo general, en el siglo XIX, los entierros eran nocturnos. No sé por qué, pero eran nocturnos. Qué curioso. Aunque tampoco he hallado el motivo, cuando eran diurnos, eran más costosos. No comprendo el motivo, ¿no? Documentalmente no he hallado la respuesta. No obstante, hay personas de escasos recursos económicos en que cuando tenían que enterrar en el día, aunque no tuviesen el recurso monetario, lo podían conseguir a través de la iglesia, preferían que fuera de noche, para no pasar pena si no tenían recursos o algo que acompañara el ataúd Ya. que mostrara que tenían un estatus elevado. También se habían fallecido de alguna enfermedad y el cuerpo estaba en avanzado tiempo de descomposición. Por eso es que rogaban que fuera de noche, para que Ya. no fuese visto. Claro, me imagino que parte de un tabú, ¿no? O sea, eso, como que tú mencionas, o sea, no Sí, es la mantener pena. las formas, la pena. Sí, no quiero que sepan. Claro. Sí, e inclusive las personas ni siquiera se enteraban al tiempo inmediato de que había fallecido un ser tuyo, inmediato, porque entonces le daba celeridad. A veces se tardaban unas semanas por papeleos, ¿no? Ya. Pero va cambiando con el tiempo. Ahorita no recuerdo exactamente, Mara, pero hay fotografías que pueden conseguir por redes sociales donde en la entrada del Cementerio General del Sur pueden ver el edificio administrativo que dice 5 de julio o 10 de julio de 1876, una de estas dos fechas, y ves un riel, Sí. porque el tranvía comienza a llegar al cementerio, porque es que antes la tenían difícil. E inclusive,
Yo con las guiaturas que tengo en el Cementerio General del Sur, tengo dos guiaturas, una con los panas de la ruta de los templos paganos y la guiatura mía individual. Cuando es individual, yo convoco a las personas para que se reúnan conmigo a las 7:30 de la mañana, donde está el túnel clausurado del tranvía. El túnel de Portachuelo. Que la Sí. gente no lo conoce como el túnel de Sí. Portachuelo, Sí. pero se llama así. Sí. Y es el que es el túnel de Rocatarpeña. Exactamente. Entonces, bueno, por ahí retornaba el tranvía. Entonces, en un principio, claro, estaban los tranvías de tracción de sangre, los tranvías de caballito, De caballito. que también ya iban por el Portachuelo hasta que, bueno, llega el tranvía eléctrico en 1907, 1908. Después llega el carro. Y gracias a Henry Ford, a principios del siglo XX, logra esta industrialización del vehículo y lo que te tardabas antes mucho tiempo para ensamblar un vehículo, ahora el proceso en producción en cadena, Claro. ya producías muchísimos en un día. Bueno, llega el vehículo aquí en Venezuela y también entonces comienza, creo que es en 1913, cuando entonces ya comienzan a ser trasladados las urnas por carros, por vehículos, pues. Ya. Fíjate cómo cambió. Claro, y algo muy... No sí, sé, en menos de 100 años, porque sí, es que- 1876 a 1910, ponle 1916. O sea, E inclu- 40 años, 30 sí. años. E inclusive, yo fui a la hemeroteca y consulté el Diario El Nacional del 10 de julio de 1976. Justamente cuando estaba cumpliendo 100 años de abierto el cementerio. Bonifacio Flores fue la primera persona que fue enterrada allí. Era un músico de la banda de Caracas, de música de Caracas. De Y la el banda titular- marcial. No, de la banda... Era una banda de música, pero que no era marcial. Ya. El titular era algo así como: en primera plana, el cementerio cumple 100 años y está pidiendo jubilación. O sea, por la cantidad ya de personas que estaban allí y no podía con más. Y es cuando en 1970 inauguran el cementerio del Este. ¿Cómo no? Yo estuve hace 1 año y medio en el cementerio del Este buscando a un personaje interesantísimo, Jesús Corao, interesantísimo y poco conocido. Encontré su tumba. A mí me hubiese encantado que él estuviese en el Cementerio del Sur para yo incluirlo en mis guiaturas, porque de verdad que es exquisita su historia política, como empresario y como deportista. A él le demos la rivalidad de Caracas-Magallanes, él, Ya. exclusivamente a él. Pero eso es otro tema. Cabe acotar que Jerónimo es muy fanático del béisbol, por eso Y caraquista. por eso han escuchado muchas referencias Sí. con respecto al béisbol Sí. y van a seguir escuchando. Algo muy importante del Cementerio General del Sur, importantísimo, pero muy importante. Déjeme aclarar lo siguiente. No hay ningún caraqueño que no conozca el Cementerio General del Sur, aunque no hayan ido, solamente por escucharlo, y le tienen miedo. Sí. Claro, y con fundamento. Fue un lugar muy peligroso, muy peligroso. La inseguridad comienza en la década de 1970, va en aumento, lamentablemente. Llegan lamentablemente las profanaciones, que es una verdad que no se puede ocultar. Claro, Eso es inmediato, eso fue hace poco, claro. pero disminuyó la inseguridad. Pueden ir al cementerio. Se puede visitar. Sí, cómo no. Yo llego al cementerio porque hace 10 años, Mara, yo compré un libro llamado Héroes del Aire en Venezuela, de Clemente Valladares Castillo. A mí me gusta saber de todo un poquito, de todo un poquito, porque me gusta es saber, únicamente por tener cultura, conocimiento general. Lo compré y de repente el primer biografiado es Carlos Meyer Valdó. Carlos Meyer Valdó nace en Zulia, Maracaibo, en el año 1895. Meyer es un apellido muy común en Alemania. Es como González, que es el apellido más común en Venezuela. Venezuela. Yo soy González, Manegro González. Meyer sucede lo mismo. Su papá estaba acá, Ya. era comerciante. Habían muchos alemanes en el estado Zulia en el siglo XIX. Les va bien, vienen a Caracas y posteriormente el señor Johannes le dice a su familia: vámonos para Alemania. Y allá los encuentra la Primera Guerra Mundial. Bueno, yo voy leyendo el libro y de repente, si yo te hubiese dicho a ti que me hubiese encontrado que Carlos Meyer Valdó participó en la Segunda Guerra Mundial, se me hubiese explotado la cabeza. Yo hubiese dicho: ¡wow! ¿Qué es esto? Mara, pero es que no estuvo en la segunda. Estuvo en la primera. En la primera. En Un la Gran venezolano. Guerra. Un venezolano. Y yo dije: ¿pero qué es esto? No puedo creerlo. Y continúo con la lectura. Y después leo algo que yo no lo podía creer. Es el único latinoamericano
que estuvo en el escuadrón Jasta 11. ¿Sabe quién era el comandante? Manfred von Richthofen, conocido como el Barón Rojo. El legendario Barón Rojo, un venezolano. Y continuó leyendo y llegó a algo más insólito. El Barón Rojo gozaba de tanta fama porque él pintaba su avión, que las alas eran de lona. O sea, la aviación estaba en sus inicios y tenía muchos derribos. Cuando el contrincante iba pilotando y se encontraba con ese avioncito rojo, decía, no puede ser, el Barón Rojo. Y ya estaba derrotado. Y que este es el último episodio de mi vida. Bueno, resulta que el 3 de septiembre de 1917, él recibe un prototipo, un triplano, un avión con 3 alas. Lo recibe y él dice, lo voy a volar. Adivina a quién seleccionó él como escoltas para volar ese día. Hasta mira, tengo los ojos aguados. A Meyer. A Carlos Meyer Valdó. Un venezolano. ¿Ustedes se imaginan eso? Vean, miren, los ojos aguados. No me voy a entusiasmar. Claro, qué historia tan interesante. ¿Tuvieron un derribo ese día? Tuvieron un derribo, una victoria, como se dice en la aviación. Bueno, después al año siguiente muere el Barón Rojo y el comandante que lo sustituye es un ser nefasto en la historia de la humanidad. Hermann Göring, el segundo al mando después de Hitler en el nazismo. No se conocen personalmente, pero Meyer Valdó muere en 1933, el 27 de noviembre de 1933, en un accidente en Maracay. Él está haciendo una maniobra Himmelmann. Es permiso con tu celular. Ayer. Él está volando su avión y hace esta maniobra, y cuando está boca abajo, después hace esto. Y aquí se le fractura un ala. Entra en Barrena, él y el mecánico de él fallecen inmediatamente, es enterrado el día siguiente en el cementerio. En el libro me entero, en el último párrafo, está en el Cementerio General del Sur y se me vuelan los tapones. Tú no lo ¿Pero podías qué es esto? creer. No, para nada. ¿Qué? Y yo dije, el hombre está aquí. Sí, y yo en ese eso? momento, algún momento iré a buscar esa tumba. Y eso ocurrió 8 años después, febrero de 2023. Voy y camino como loco y no lo encuentro. En el cementerio me prestan apoyo. Mira, está en este lugar. Tienes que caminar. 5 o 6 horas caminando y no lo encuentro. Y yo digo, bueno, no lo encuentro. Seguramente aquellos que les encanta vandalizar, que lo hicieron allí, no comprendo cuando vandalizan lápidas. Eso yo no lo entiendo. Haz lo que hiciste, que estuvo mal. Pero no vandalices las lápidas para nosotros, a quienes nos gusta la historia, saber quiénes estuvieron allí, por lo menos. Claro, y hay un valor. Porque, por ejemplo, Mara, allí hay un medallón en el Cementerio General del Sur del año 1877 y sellaron la lápida. Y yo me pregunto, 148 años de alguien que está allí, un medallón bien bonito, ¿quién es? No lo sé. Retomando. Me doy por vencido. Bueno, Jerónimo, no lo voy a encontrar. Me voy a visitar a un familiar mío que está allí y ahí me encuentro una persona que me dice, flaco, ¿tú eres familiar de la persona que está aquí? Sí. Oye, bueno, qué raro, porque es que nunca viene nadie a visitar a esta familia. Le digo, bueno, tranquilo. Me ve libre, me dice, ¿estás buscando a Meyer Valdó? Sí. Yo sé dónde está. Estamos a 200 metros. ¿Qué? Y me llevó. Te llevó. Lloré. Claro, es un hallazgo increíble, no lo dudo. Debe ser una cosa... Sí. Me llevé No lloré ese día, lloré después. Para grabar para mi canal YouTube, quién era él, me llevé una cornetica y aunque Iron Maiden es una banda de heavy metal inglesa, enemiga de los alemanes en la Primera Guerra Mundial, claro. Una canción que se llama Aces High, los haces de la altura. Entonces pensé en él, se me salieron las lágrimas, pero YouTube me dijo, epa, no tienes los derechos de esa canción. Claro. Y lo bajé. Ya. No lo volví a grabar porque ese fue el único momento único. No voy a volver a grabar porque a lo mejor no voy a llorar. Sí me entusiasmo. Pero, bueno, allí está Meyer Valdó. Allí en el Cementerio General del Sur. Y te comento, hay otro personaje también de la Primera Guerra Mundial. ¿Quién? Venezolano. Rafael de Nogales Méndez. Búsquenlo. Coloquen ahí en Google Rafael de Nogales Méndez. Se van a sorprender con la historia de este venezolano. El venezolano universal del siglo XX. Participó también por el bando malo. Aunque Meyer Valdó no era malo, ojo. Ni era nazi tampoco. Participó por el lado del Imperio Otomano, que era en la actualidad Turquía. Pero él quería participar con los aliados. Ya sé. Pero le exigían renunciar a su nacionalidad. Sí, y él dijo que no. Se negó. Hasta que alguien por ahí se enteró. Un americano por ahí que quiere participar en la Guerra Mundial. Y los otomanos le dijeron, bueno, participa con nosotros y no te vamos a exigir que renuncies a tu ciudadanía.
Y así lo hizo él. Y es importante porque él, en uno de sus 2 libros que publicó de su vida, que es maravillosa, él allí publica, no a manera de denuncia, pero sí cómo masacran a los armenios, que era una comunidad cristiana. Ya. Y los turcos, los otomanos eran musulmanes. Sí, ¿Cierto o no? No sabemos. Por ejemplo, supuestamente él fue espía por los alemanes en la guerra ruso-japonesa. Hubo 2 guerras ruso-japonesas, una a finales del siglo XIX y una a principios del siglo XX. Y yo me digo, pero ¿y este hablaba japonés? O sea, Mara, no vamos a hoy a dilucidarlo, no, pero es un personaje interesantísimo, imagínate, o sea, cómo llegó hasta allá, hay que lo llevó hasta personas que allá. me dicen, no puedo creer que esté aquí. Personas que están en la criatura y digo, sí, no hay acceso porque es un panteón privado, Ya. pero le digo, allá está Rafael de Nogales Méndez. Ahora que llegamos a este punto, ¿a quiénes encontramos en el Cementerio General del Sur? Porque hay una cosa que es sumamente llamativa. Todos podemos decir, bueno, sí, hay unas obras, no sé qué, es muy interesante. Nada más del simple hecho de museográficamente es interesante en el sentido de todas las esculturas, mausoleos, etcétera, que hay. Pero, y además es muy, muy loco porque aquí se da algo que se da en la ciudad viva o en la parte viva de la ciudad, y es que así como en vida la gente se construyó hermosas casas para vivir, para estar, así también lo hizo para la muerte. Entonces un poco esto es una cosa ahí más o menos egipcia, como de esto de hacerse no un templo, pero sí los mausoleos, hacerse en su hogar de reposo final, estas obras muy hermosas, además de artistas venezolanos, italianos y de otros orígenes muy importantes. Entonces, ¿quiénes encontramos en el Cementerio General del Sur y además qué obras encontramos en el Cementerio General del Sur? Yo creo que la pregunta sería, ¿quiénes no están en el Cementerio General del Sur? Importantísimo. Ahí también comienza esto de la personalización de la muerte. ¿Cómo es esto? Con obras fúnebres, obras funerarias, monumentos y esculturas. Claro. Comienza obviamente con personas que tienen un poder adquisitivo, una musculatura económica y pueden hacer esto. Y comienzan las competencias entre familias. Mira, Jerónimo Manegro murió y mira ese monumento. Sí. Nosotros vamos a hacer uno mejor. No, y porque más yo grande. yo conozco a fulanito que es artista, que ahorita está, mira, ese está de moda allá en Italia y ese es el que nos va a hacer el nuestro. Bueno, y haber hecho eso nos dejó un legado histórico y cultural y patrimonial que lo disfrutamos en la actualidad. Ir al Cementerio General del Sur no es solamente visitar las tumbas de aquellos personajes que están o que estuvieron, sino también las obras funerarias. Sí. Por ejemplo, donde está la familia Guruciaga, está el Cabezón Guruciaga, que fue el quien fundó en 1925 la revista Élite. ¿Tú sabes qué obra está allí? ¿De quién? Me creerías si te digo que ahí hay un Francisco Narváez. Y bellísimo. Te creo. Con 3 mujeres que están cargando a Cristo después de la crucifixión. Que por cierto, responden ustedes porque nadie me ha sabido dar respuesta. Son 3 mujeres. ¿Quiénes llevaron a Cristo? María Magdalena es una, María su mamá es otra y la otra no sé quién es. He preguntado y nadie sabe darme respuesta. Bueno, ese es uno. El mausoleo de Joaquín Crespo. Que es como, de todo lo que hay en el cementerio, es como uno de los más impresionantes. La joya de la corona. Por lo que significa. Presidente de Venezuela en 2 ocasiones, entre 1884 y 1886, cuando fue títere de Antonio Guzmán Blanco, y después cuando ya brillaba con luz propia en 1892 y 1898. Creo que fue construido durante su primer periodo presidencial. Tú lo viste, Mara. Sí. Si ustedes lo han visto por fotos o por videos, o no lo han visto, busquen ahí en Google. Mausoleo de Joaquín Crespo, Cementerio General del Sur. No, que además, cuando yo fui a una visita guiada por Jerónimo y la gente de los templos paganos, yo había ido al Cementerio General del Sur, pero de verdad no conocía mucho sobre él, más allá como muy superficialmente. Yo no sabía que ese era nunca lo había visitado, nunca había llegado hasta allá, no lo conocía ni siquiera por imágenes. Y fíjate que yo estaba confundida porque yo pensaba que el de Joaquín Crespo es el que se ve desde la autopista.
estuve toda mi vida engañada. Engañada por mí misma, además. Sí, o sea, sí. a mí no me engañó nadie. Yo me engañé yo sola. Que además ese mausoleo también... Es monumental. Interesantísimo. Sí. Pero yo viví engañada. O sea, yo me engañé yo misma. Yo dije, sí, no, es el de Joaquín Crespo. Y nunca realmente lo investigué. Pero cuando nos llevaste hasta al que realmente sí es de Joaquín Crespo, quedé sumamente impresionada. O sea, es que es una obra de arte arquitectónica y una obra de arte al mismo tiempo, porque es que se daban, como dicen ahora, se dieron con fuerza. O sea, había pintura, arquitectura, una belleza. Sí. Y busquen no busquen en Google, busquen en Instagram. Coloquen ahí Mausoleo Joaquín Crespo y se van a sorprender. Llama la atención, ¿por qué? Porque lo pueden ver en fotos o en videos, pero tienen que estar allí, frente a frente, para que la mandíbula, la quijada se les caiga y ustedes digan, ¡wow! ¿Qué es esto? Y aunque esté en abandono, eso no quiere decir que no deje de ser interesante. Ojalá ya nosotros estamos contribuyendo con la criatura, con el Cementerio General del Sur, con los panes de los templos paganos, estamos contribuyendo con el cementerio nuestro granito de arena para recuperar lo que podamos recuperar. Claro, sí, que esto hay que decirlo. O sea, no hay que desconocer una realidad en torno al Cementerio General del Sur, que este tema de la vandalización, este tema de las exhumaciones, este tema del daño a las tumbas, que además no solo estás dañando bienes que al final, eso es un cementerio público, pero la tumba es privada. Correcto. Estás dañando un patrimonio histórico de la nación. O sea, eso es una realidad, o sea, eso ha pasado, pero ya pasa menos, o prácticamente no está pasando. Casi es inexistente. O sea, claro, porque evidentemente esto está asociado, por supuesto, a unas prácticas religiosas bien concretas que tienen que ver con la santería y la palería. Que hay, bueno, aquí es una discusión bien interesante que no la vamos a dar aquí, pero bueno, es el tema de la discusión. O sea, hay libre culto en nuestro país, pero entonces, como nuestro libre culto, yo que no practico el catolicismo, también tiene que servir para respetar al otro. Por supuesto. Y además también respetar... Y más la muerte. Claro. Que es lo más sagrado. Claro, porque además estas religiones o estas creencias se supone que también tienen una visión sobre lo muerto, sobre los ancestros, o sea, no son tus ancestros directamente, pero son los ancestros de otros. Correcto. O por lo menos en la santería son los Ogún de alguien, o sea, son sus muertos, y eso también merece respeto. Y otra cuestión que no lo había comentado, y es que el Cementerio General del Sur, en sus inicios, fue un cementerio jardín. Cementerio jardín. Sí, las personas iban a recrearse. Sencillamente agarrabas tu caballito, tu tranvía, y ibas allí a pasar el día tranquilo. ¿Por qué? Porque este concepto de cementerio jardín era a finales del siglo XVIII. A finales del siglo XVIII, en Europa va cambiando la concepción de lo lúgubre. Ya pasa a convertirse en el siglo XIX, progresivamente y poco a poco, a cementerio jardín. Lugares para celebrar la vida. Así como lo hacen los mexicanos, que es el mejor ejemplo, el 2 de noviembre, el Día de Todos los Muertos, y el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. No es que lo celebraban con esa alegría, pero deja de ser lo lúgubre, lo oscuro, el lugar de espantos, lo que... No voy para el cementerio, no. Cambió en el siglo X. Es un espacio para reencontrarte, reconciliarte, con quien es de tu familia. Correcto. Claro. Y así fue. Y era bonito, había muchos cipreses. Claro, eso ya cambió. Pero supuesto. Todavía tienes su historia. Por ejemplo, adicionalmente, la pregunta que me hiciste, hay 8 presidentes. Rómulo Gallegos, Ignacio Andrade, Carlos Delgado Chalbot, Isaías Medina Angarita, el que creó la parroquia La Pastora y San José, Juan Pablo Rojas Paul, Joaquín Crespo, Carlos Sublet y el doctor Raimundo Andueza Palacio. Entonces, nada más estar en estos lugares, aunque estén o no estén, pero que estés y si estás con una persona que te guíe y te diga una historia sucinta, es maravilloso. Sí. Mira lo que me pasó recientemente. Yo no conozco el cementerio completo. Yo creo que quizás la mitad, quizás un poquito más.
Mari, todo por serendipia. Serendipia es encontrarme repentinamente. Miren este aquí. ¡Wow! Y me pasó cuando fui en febrero de 2023 buscando a Carlos Mayer Baldó. Así fue cuando encontré a Ignacio Andrade. ¡Wow! A Rómulo Gallegos, que está casi al lado. Me entusiasmé y durante 6 meses estuve yendo. Y en esos 6 meses me di cuenta de que no me pasó nada. E inclusive me llevé el dron y realicé unas tomas en un sector que todo el mundo me decía no vayas, que 7 capillas. Y yo dije, bueno, he ido 2 veces, 3 veces. Y no me pasó nada. Y es cuando decido entonces abrir la guiatura en el Cementerio General del Sur porque me di cuenta que era un lugar seguro. Pero en una de esas me encontré un obelisco pequeño. Y a todo lo que yo veo extraño, o llamativo, mejor dicho, le tomo fotos. Y después averiguo si es que hallo quién fue esa persona. Pero le tomé fotos y nunca averiguo quiénes eran. Bueno, lo dejo allí. El año pasado, una amiga, Susana Carolina, me prestó un libro, un joven caraqueño. Porque ella sabía que iba a hacer una guiatura en el cementerio, en el paraíso. Y él me dice, te presto este libro que te va a servir. Me lo devoré. Tremendo libro. Con mucha información del paraíso. Resulta que el autor es Tomás Rosell Ibarra. Aunque su apellido paterno es Ibarra, él tomó el de la mamá, que es estadounidense primero. Yeah. Hijo del general Alejandro Ibarra Rivas. Uno de los favoritos de Antonio Guzmán Blanco, que se enamora de Elena Rosell cuando la ve y lo acompaña a Antonio Guzmán Blanco a pedirle la mano con su papá. El papá del general Alejandro Ibarra Rivas, Alejandro Ibarra Blanco, fue rector de la UCB. Guzmán Blanco le pide que le venda unos terrenos y él no se los vende, entonces le dice, entonces ya tú no eres rector de la UCB. Bueno, resulta que Elena Rosell desciende de los peregrinos que viajan de Plymouth a Estados Unidos en 1620 en un barco famoso para los estadounidenses llamado el Mayflower. Y su papá estuvo aquí, era ministro plenipotenciario de Estados Unidos. Okay. Aquí hubo muchas revoluciones en el siglo XIX. Revoluciones que te afectan económicamente a los extranjeros. Entonces claro. Los extranjeros después, el presidente Grant le dice, habla ya con el general Antonio Guzmán Blanco para ver cómo va a ser la compensación para nuestros ciudadanos que han perdido dinero por tantas revoluciones. Y envía una misiva, una carta y dice, aquí hay 2 maneras de resolver esto. O que ustedes envíen un barco y bombardeemos La Guaira, o que del dinero que nos deben le ofrezcamos una tajada a Guzmán Blanco porque es muy corrupto. Eso era un documento clasificado por un error de un empleado del Ministerio del Departamento de... ahorita el nombre. Bueno, Departamento de Relaciones... Un departamento. Sí, ahorita lo olvidé. Lo publican y Antonio Guzmán Blanco lo lee. Expulsa a Tomás Rosell, y Antonio Guzmán Blanco le dice a Alejandro Ibarra, mira, tienes que terminar la relación con esta chama. Y no la termina. Se termina yendo. Bueno, resulta que este obelisco es de esa familia. Ahí está Alejandro Ibarra Blanco, su esposa Mercedes Rivas, que es familiar del Rivas de la Casa de Hierro, del Paraíso, que fue gerente del Tranvía Caracas. Sí, de Tranvía Caracas. Bueno, primo Alejandro Ibarra. Y están allí, justamente en ese cementerio. Pero mira lo que me pasó en estos días, Mara. Lo mejor que me ha pasado como guía de turismo. Tuve una guiatura privada hace 2, 3 semanas en el Paraíso y llega una persona, Mariela, con el esposo y trae unas hojas. Y me dice, hola, Jerónimo, un placer. Hola, ¿qué tal? Y nos ponemos a hablar. Y me dice, este es un documento que imprimí de un artículo que publicó el diario El Nacional sobre mi tatarabuelo que fundó el Club Paraíso. Y yo le dije, eres tataraneta del general Alejandro Ibarra Rivas. Y me dijo que sí. Se le aguaron los ojos. A mí también se me aguaron los ojos. Y comenzamos a hablar porque son fundadores del Paraíso. Del Paraíso, justamente claro. Donde está el Colegio San José de Tarbes, al lado. Esa calle que está allí, entre ese colegio y unos edificios, se llama Monte Elena. Lo toman porque Alejandro Ibarra Rivas vivió en la quinta Monte Elena, que estaba donde estaba ese edificio. Nos pusimos ahí, nos emocionamos y bueno, justamente
está allí. Pero cuando yo me entero por el libro, Un joven caraqueño, yo digo, ya va. Esto me suena a un Ibarra, la fotico que tomé, y cuando veo, chama, qué emoción. Qué emoción. Que está allí. O sea, hay mucha historia. Y estamos cortos, no he hablado mucho de lo que... de todo lo que se Muy consigue. cerca está el hijo y el nieto de Diego Ibarra. Diego Ibarra fue el primer edecán de Simón Bolívar. De Bolívar, Y cierto. está allí su hijo y el nieto, en un monumento del año 1885. Claro. Con Y esto- hay familias también completas, o sea, Sí. no familias completas, pero al menos de una generación, como los Bolmer y los Sí, Bulton, que correcto, también nos los mostraste en la correcto. guía. Los Vollmer de ascendencia alemana, que llegan aquí en 1827, y los Bulton ingleses, que llegan en 1824, por tratados de navegación, comercio y amistad. Venezuela no existía como país. Entre 1819 y 1830 formamos parte de la República de Colombia. Para evitar confusión en la actualidad, cuando digamos formamos parte de Colombia, el hermano país no. Para la historiografía entonces lo define como Sí, la Gran Colombia. hay gente que se molesta si uno dice la Gran Colombia. A mí Sí. me ha pasado, me Sí. señalan, no es la Gran Colombia, es Colombia. Y yo lo sé, Sí. pero amigos, para poder diferenciar, Sí, no se para tener molesten. ahí un contexto para diferenciar, para No que hay nos que comprendan. molestarse, Por claro. ejemplo, cuando Simón Bolívar fallece, en su testamento, ¿qué es lo que dicen? Colombianos, y no me acuerdo qué más, porque es larguísimo. Si mi muerte contribuye a que los partidos se consoliden y cese la Sí, unión, sí, algo sí. así, y disculpa que no me la acuerdo. No, bueno, tranquilo, yo soy malísima etcétera. para la fecha. Bueno, pero dice colombianos. Yo en un principio Claro. yo decía colombianos, pero ¿por qué no se refiere a los venezolanos? Siempre me lo decía. Hasta que con el tiempo me di cuenta, claro, Claro. colombianos, porque es el país, la República de Colombia, refiriéndose a Panamá, a Venezuela, a Colombia y a Ecuador. Éramos colombianos. Y si no es por paz en 1830, en mayo de 1830, posiblemente seguiremos siendo colombianos. ¿Por qué? ¿Qué hizo Páez? ¿Traicionó a Bolívar? ¿Lo traicionó Mara? No lo sé. Pero estando Bolívar en vida, él dijo, Venezuela ya no forma parte de Colombia. Páez refunda la república. Sí. Somos venezolanos en la Sí. actualidad gracias a Páez, a quien admiro Bueno, mucho. yo tenía un profesor que él decía, Fermín Toro Jiménez, nieto de, o tataranieto de Fermín Toro. Ok, Él decía que el verdadero padre de la patria venezolana era Páez y no Bolívar. Porque el proyecto de Bolívar era Colombia. Colombia. No era Venezuela. que fue su gran fracaso, porque sonaba bonito en el papel. Claro, pero evidentemente sí. económica y socialmente no fue viable. No fue viable, no lo fue. Ahora, para ir cerrando, ¿qué otros personajes, pero ya además de interés tuyo o que te ha parecido más interesante que has conseguido en el cementerio? Ok, personajes que llaman mucho la atención, la capilla de María Francia. María Francia, la conocida como la santa de los estudiantes. María Francia nace en 1904, fallece en 1920 a los 16 años de edad, supuestamente por una mordedura de serpiente. Hay dos lugares donde le piden a ella, a los estudiantes que quieren pasar una carrera, una materia, le piden con mucha fe, si le concede el deseo, ustedes ven eso lleno de plaquitas y de chemises beige y azules, muy bonito, togas, birretes, títulos. Es muy bonito todo este sincretismo que hay en todo el Cementerio General del Sur. Al lado está la corte malandra, donde está el malandro Ismael, también que le piden mucho a él. En un principio tengo entendido, les voy a decir lo que yo he escuchado en el transcurso de todos estos años, que en un principio quienes le pedían eran los malhechores, los malandros que iban a robar y le pedían a él que los ayudara. Sí. Después esto va cambiando. Ahora Sí. tú le pides lo que tú quieras. Tú le pides, si tienes algún familiar que está descarrilado, pedirle por ese familiar que se encarrile. Si tienes un familiar que está preso, que salga pronto. Sí. Si quieres, como me dijeron allí también, allí mismo, si quieres un carro, se lo pides a él. Si quieres una casa, se lo pides. Lo que ustedes quieran, es cuestión de fe. Sí, Esto ya fue cambiando. Que eso es bien interesante, porque claro, aquí hay una cosa que también se estigmatiza, que es el tema de las prácticas del espiritismo. Ujú. Porque, bueno, se tiende a asociar como que espiritismo, palería y santería son todo Son lo mismo y lo meten todo en el Ujú. mismo saco. Cuando no lo es. Pero hay una cosa interesante, y eso tiene muchos años, y es que hay personas que veneran a estas personas que están muertas y por ejemplo, el malandro Ismael forma parte dentro del espiritismo de lo que se conoce como una corte. Como una o sea, corte. como un grupo. Sí, como un grupo, correcto. O sea, dentro del espiritismo hay cortes. Es decir, o sea, como pequeños
pequeños grupos de santos. Está la corte médica, donde está el santo José Gregorio Hernández, está la corte malandra, está la corte espiritual, vikinga, hay una corte vikinga, hay una corte africana, la corte indígena, donde están los caciques y las cacicas, etcétera. Hay una corte donde están los próceres de la independencia, o sea, está Bolívar, por ejemplo. Okay. Entonces, claro, ¿qué pasa, por ejemplo? Y ellos mismos creo que lo explicaban ahí, en el caso del malandro Ismael, que sí, efectivamente, como tú lo dices, al principio era así, pero para él poder ir ascendiendo espiritualmente, quienes lo guían, o sea, quienes lo veneran, deben venerarlo como de forma positiva porque así lo ayudan a él a elevarse espiritualmente. Okay. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por eso es que quienes resguardan donde está el malandro Ismael, la instrucción es como que si vas a pedir, le pidas cosas positivas. Si estás en la vida de la delincuencia, salir de la delincuencia, porque eso de alguna forma limpia el alma, el espíritu del malandro Ismael. Y entonces, por eso es que ha cambiado, por eso es que ha ido cambiando con el tiempo, porque es una forma, bueno, ya en muerte, poder ascenderlo de forma espiritual. De alguna forma es como poderlo limpiar, no sé si de sus pecados, pero limpiarlo en términos espirituales, que pueda ascender. Y me llama mucho la atención porque estas personas resguardan el cementerio. O sea, la gente pudiera tener desde el desconocimiento la visión de que ellos son los que dañan, pero en particular los espiritistas resguardan algunas tumbas, como en el caso de Victorino Ponce. Como en el caso de Victorino Ponce, que yo tuve el chance en ese recorrido de hablar con la señora que lo custodia. Con la señora Mercedes, y ella decía, mira, yo aquí, ella, antes que ella estuvo otra persona, pero cuéntanos tú más bien como en ese caso de Victorino Ponce, que es muy, muy, muy bonito también. Yo hace 3 meses estaba en el cementerio, estaba recorriendo y me encuentro un pana, el pana Larry Chaurio, y de repente le digo, ¿qué es esto de aquí, loco? Y me dijo, voy a donde Victorino Ponce, y me llamó la atención. Yo, wow, porque yo sé que aún le piden, pero ¿quién fue Victorino Ponce? Victorino Ponce fue una persona que nació en 1810 en Curiepe y murió en 1880 a los 70 años de edad. Fue conocido porque, al parecer, ayudaba a cualquier persona a construir sus hogares, sus casas, que en ese momento eran de bahareque, de barro. Muere y ya tiene ganada esta fama, y por la fe comienzan, por X o por Y, a pedirle allí en el Cementerio General del Sur. Cuando quieren trasladarlo a su natal Curiepe, se dan cuenta de que no pueden porque hay un árbol justamente allí. La raíz cubrió la urna, el ataúd, y no lo pudieron exhumar. Qué increíble. Entonces, por eso es que la espiritualidad de Victorino Ponce está reflejada en el árbol. ¿Y qué sucede si ustedes le piden una casa a Victorino Ponce y la conceden? Si se la concede o la consiguen, las personas van y le colocan entonces en el árbol, hay muchas figuras de casitas guindadas, inclusive carros, porque hay carros, inclusive hay un rústico, alguien le pide un Jeep o un Toyota y se lo dio. Es así, y yo recuerdo que mi abuela, porque mi familia practicaba el espiritismo, mi abuela, ella me decía, si tú quieres conseguir tu casa, tienes que ir para el cementerio Ibaruma y allá usted va, le pide y le hace la promesa a Victorino Ponce y ya tú vas a ver. Y mi abuela era muy, muy creyente de eso. Y bueno, ella me contaba esta historia, tal cual. Y a María Francia todavía le piden. Yo fui a pedirle a María Francia en alguna oportunidad. Sí, yo porque no sabía, porque si no lo hubiese pedido, porque te voy a comentar algo. Yo, en primaria, yo era un excelente estudiante. En bachillerato me convertí en mal estudiante. Yo estaba Terrible. Terrible. Pero no sabías ese secreto, ¿viste? Tercer y cuarto año, cuando descubro y comienzo a tomar cerveza y los rombas. Que estudiar nada, ¿vale? Déjeme esto, si no lo hubiese... Es más, ¿sabes cuántas materias tuve que ir a reparar yo para graduarme de bachiller en quinto año? 5. No te creo demasiado. Tú 5. necesitabas como nadie ese favor. Yo necesitaba como 10 María Francia. Más o menos. Ahora, Jerónimo, para cerrar el podcast, que agradezco muchísimo que hayas venido. Gracias a ti. Me divertí mucho, me encantó mucho esta conversación. Tú me habías comentado que hay partes del cementerio que no has recorrido. Que no he recorrido. Y que, bueno, seguramente recorrerás en algún momento. Sí. Pero, y sé también, en ese mismo recorrido dijiste que había algo que te comía todavía, que te generaba mucha curiosidad, que todavía estás investigando. Y eso, cuando dijiste eso me hizo clic en el cerebro,
incluso para hacer esta pregunta que te voy a hacer y que se la hice a Agapito en el primer episodio. Con respecto al Cementerio General del Sur, ¿no? Yo creo que todos los que nos apasiona la historia de la historia en general y sobre todo la historia de la ciudad, hay algo en particular que nos come la cabeza y que estamos investigando y no lo soltamos, o lo soltamos y lo tomamos, y de repente cruzamos cosas cuando conseguimos información de casualidad. ¿Qué es? Sobre el Cementerio General del Sur, eso que, mira, no has podido darle respuesta, pero lo sigues investigando y está ahí y lo tienes constantemente presente. Que me presente. quita el sueño. Sí, exactamente, que te quita el sueño. María Francia. ¿Por qué? Porque desconozco el motivo de su muerte y me gustaría, como guía de turismo, explicarlo en la capilla donde le piden, que yo creo que en esa capilla ella no está. E inclusive, una de las tumbas o los panteones que visitamos es el de la familia Francia y Reina, que creo que están desde el finales del siglo XIX, porque el monumento y el pedestal, muy bonito, dice 1896. No sé si es el monumento que está allí y ellos están desde antes, pero yo creo que está allí y es muy bonito y podemos visitar la cripta gracias a Marlene, la directora del cementerio, al comisario Emilio y a todo su equipo. Saludos, muchachos, a todos ustedes, si ven esto. Limpiaron la cripta para que las personas puedan ver cómo son subterráneas. Es decir, no son nichos, los nichos están subterráneos. Pero allí hay algo que llama la atención. Y de repente yo me doy cuenta un día, allí leyendo, me acerco al pedestal y veo grafías. Lo que le escriben con lápiz durante décadas. Y han aguantado la grafía, han aguantado la inclemencia del clima, que me ha sorprendido, ¿no? Pero no lo he detallado completo, pero hay personas que le han pedido en el 2014. ¿Por qué alguien le va a pedir a María Francia hace 11 años allí? En esa tumba y no en la que se conoce popularmente. He leído, no recuerdo dónde, yo tengo buena memoria, pero tantas lecturas y tantos libros y tantos folletos y tantas revistas es normal que a veces no recuerde, ¿no? Claro. Leí una oportunidad que ella estaba allí donde yo creo que está y que la fueron a trasladar donde está la familia Ustaris, que también está emparentado con ella, y hubo un momento en que la familia estuvieron en desacuerdo en trasladarla. Crearon la capilla, nunca la trasladaron y la dejaron allí, pero las personas creen que donde está la figura, bien bonita el monumento, ella está allí. Entonces, por eso es que le piden allí. Claro. De igual manera, es válido pedirle allí porque es la fe. Entonces, eso es lo que me quita el sueño, porque en las páginas de genealogía, al acceso limitado que tengo yo, no he hallado nada, quiero saber quién fue el papá, y logré llegar a donde yo creo que es María Francia para también saber su nombre completo, porque todo esto es un misterio, pero resulta que he acudido a un par de panas donde es privado, no te deja acceder allí. E inclusive, donde está la Hacienda La Vega, la conoces, ¿correcto? Sí, claro. Bueno, los Tovar fueron propietarios hasta 1867 y lo compró la familia Francia. El padre de María Francia, no sé si fue quien la compró o vivió allí, porque vivió allí durante 30 años, tuvo la familia Francia allí antes de pasar a los Uslar Herrera. Entonces, todo esto es un enigma. Y es un enigma para mí porque yo quisiera explicar con información fidedigna quién fue, más allá del mito. Claro. Pero no me puedo retirar también con lo siguiente. Acabas de nombrar el monumento que se ve en la autopista. Cuando vas hacia el valle o hacia Coche o cuando de Coche vienes hacia el centro, que ven un monumento, en tal caso que lo hayan visto, que pensaste que era el de Joaquín Crespo. Eso es un misterio también. Y llama la atención porque los 4 costados de este monumento, que es enorme, es distinto. Sí, hay obras egipcias, griega, mesopotámica o sumeria, que esto vuelve loco a la gente con las pinturas que están allí, que se están perdiendo, y hay también simbología de masones. Hay un lado que desconozco qué es, pero esto también llama la atención. Hay personas que me dicen, para mí esto es mucho más atractivo que el de Joaquín Crespo. Sí, y es interesantísimo. Y todavía se ve algo de los grabados. Sí. Y cuando estuvo en sus inicios debe haber sido más que impresionante. Correcto. Más que impresionante. Correcto. Bueno, Jerónimo, muchísimas gracias. De verdad. Buenísima la conversación. Sigan a Jerónimo en todas sus cuentas, en su canal de YouTube.
Sí, pues, bueno, yo lo coloco. Ok. Coloco el cintillo. Sigan a Jerónimo en sus cuentas. Si quieren conocer más de la ciudad, pueden seguirlo a través de su canal de YouTube, de su Instagram. Si tienen la oportunidad, vayan y hagan un recorrido con Jerónimo en el cementerio, porque de verdad que van a escuchar muchísimas más historias de las que hay aquí. Gracias, Mara. Gracias a ustedes por el tiempo que nos dedicaron. Y bueno, sí, en todas estoy como Jerónimo Moneiro. Eso es lo bueno, tener un nombre y un apellido poco común. Jerónimo Moneiro. Perfecto. Gracias. A ti, Jerónimo.